Ya Grabando. está cargando. Hola, 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 hola Grabando ahora. a todos y todas. ¿Cómo están, Hola, chiquillas? hola, Bien, bien. ¿Y ustedes? Con frío. bien Bien, aquí, bien. con mucho Peleando frío, con la verdad, internet. ya en el Valle con Cagua y peleando con internet, obviamente. Oye, Sí, sí. siempre. Se viene una batalla ahí, yo creo. Va a Uh, exigir una Oye, conexión pero digna. Que es los chinos con bonito ver la... Huawei vengan a salvar la conexión. A salvar Mira, conexiones. aprovechando que estamos en internet, yo declaro mi lealtad al compañero Xi Jinping. Si de paso me da trabajo. Obvio, se viene, se viene. Ya con las Me da vacunas, el primer trabajo. paso. Importante, importante el paso con la vacuna. Oye, hemos tenido una semana tremendamente noticiosa. Nos habíamos quedado de juntarnos y conversar posterior a elecciones, pero yo creo que en el día de las elecciones no dimensionamos el cambio de viraje tremendo que hubo en el escenario político nacional, local, y todas las irrupciones y sorpresas que hubieron con las nuevas autoridades electas y también en relación a la participación que tuvimos ese día. Para muchos ya el que haya salido poca gente a votar, entre comillas, en relación a la masiva votación que tuvo el apruebo, ya era como estaban sacando análisis sobre la marcha de que no iba a ser favorable y fue sumamente al contrario. Así que ahí, desde ese escenario, creo que empecemos a conversar y qué les parece este cambio tremendo que hubo y cómo ven, cómo se viene adelante. La Laura Oye, levantó la mano. No, pero dale nomás, Pato. ya, Dale, dale, disculpa. dale. No, no sé, sobre Mira, todo. la verdad aquí hay dos cosas aquí que tenemos que tener bien claro. Uno, la jubilación de todos estos analistas políticos charcha que base a qué, a pito de qué, sacaban columnas de opinión o proyecciones Pepe Out, que en verdad no se condicionaban en nada con la realidad. Efectivamente, hubo una sorpresa, pero una sorpresa es que errarle a ciertas dimensiones, posiciones, no errarle a la inversa con todos los datos al revés prácticamente. Proyectaban Chile Vamos de los primeros, después Unidad Constituyente, después Prueba de Dignidad y después lo Independiente. Y fue al revés. O sea, Chile Vamos se mantiene, tiene una cuestión fuerte, pero irrumpe con fuerza lo Independiente. Apruebo Dignidad tuvo como una muy buena votación y Unidad Constituyente, la verdad, dejó que desear en un momento. Y lo otro también que quería instalar es que no, no percibo, la verdad, que haya sido una mala votación. O sea, teniendo en consideración el plebiscito, claro, o sea, un plebiscito donde la idea era apruebo, rechazo, con una idea de cambio y toda la cuestión, pero esta votación, si la comparamos con la del 2016, que son las elecciones de alcaldes también, aumentó, hubo un aumento. Creo que el piso mínimo que teníamos que apelar todos y todas los espectadores de esta situación, espectadores y actores, porque hubo ahí un candidato por acá, la verdad era el piso mínimo del 2016. Y fue por mucho. Y lo que queda aquí es lo siguiente. El votante de derecha se quedó en la casa, no valorizó su voto en esta constituyente o no se sintió convocado luego de una campaña del rechazo que decía que boicoteaba un proyecto constitucional. Son las lecturas abiertas que yo pienso que podemos dilucidar un poquito aquí. Sí, yo creo que lo que tú planteas, Pato, esas preguntas abiertas son bien interesantes. Yo me inclino más por la hipótesis de que los resultados que obtuvimos en las elecciones fue un voto castigo al gobierno de Piñera. Ya estos votos castigo, si bien abrieron esta puerta importante a nuevos liderazgos, ya que muchas de las personas no conocían, y que por lo tanto, bueno, personalmente como me tocó ser vocal de mesa, también me tocó conversar con hartas personas, ver un poco el clima electoral que se generó acá en Santiago
en comunas vulnerables, bueno, en este caso en Estación Central, así es que me tocó ver un poco el ambiente. Y claro, muchas personas fueron a votar sin necesariamente conocer a estos candidatos, pero queriendo tener efectivamente un voto castigo hacia el gobierno y hasta este sector, este bloque político de derecha. Ya, lo cual obviamente este inicio, este paso nos abre una tremenda oportunidad, ¿cierto? A todos los que nos consideramos de izquierda y sobre todo los electos hoy en día de estos partidos o independientes también, que lograron obtener estos buenos resultados, pero que el desafío comienza ahora, porque también sabemos que si llega a pasar lo mismo, digamos, que la gente se desilusiona de ellos, también va a pasar otra vez, digamos, que los van a sacar. Entonces, en el fondo, ahí está un poco el desafío, ya que es un poco lo que se va a construir de acá para adelante, ya post escenario de elecciones. Y también lo que se viene ahora con las presidenciales. Yo creo que es muy interesante ver ahí cómo se está configurando este clima. Por ejemplo, los medios que decían que la lista del pueblo no se quería sumar a las primarias con Howden y con Boric, lo cual es totalmente razonable, digamos, entendiendo que su nicho político, digamos, de la lista del pueblo son estas personas que no se identifican con ningún partido, ¿cierto?, que tienen toda una crítica a la institucionalidad política, ¿cierto?, y a la forma de hacer política de una manera, digamos, más tradicional. Así es que en ese sentido es interesante cómo las fuerzas se van configurando y cómo también el día a día va marcando un poco la pauta. O sea, yo creo que todos los días hemos estado desayunándonos o trasnochando, ¿cierto?, con noticias que vienen a cambiar un poco el escenario. Así es que por ahí yo me quedo, no sé si el Pedro ahí también tiene su visión. Sí, tenía la manito levantada. Sí, ahí te vi. Sí, o sea, mira, yo creo que en esta última elección está bastante entretenida. Además de la teleserie que nos dieron posteriormente a la elección, de hecho estaba muy buena. Pero ya estaba mirando un poco recién la estadística, votó el 40% más o menos de la población, y si lo comparamos con la anterior del plebiscito, que fue el 50%, y que el rechazo le sacó el 21%, versus el porcentaje que falta que vote, yo creo que la que no votó fue la derecha. Hay un 10% que se perdió y que puede ser parte del 21% de los votos del rechazo que sacó el plebiscito pasado, un poco especulando, sí, como llevándolo un poco a los números. Pero bueno, de partida fue bastante bueno el porcentaje electoral, comparándolo con las elecciones anteriores, de presidenciales, las elecciones pasadas, el universo de votantes que concurrieron. Y bueno, se vio igual una pérdida completa hacia la derecha que se vio mermada eh, en estas elecciones. O sea, por ejemplo, la cantidad de alcaldías que ganaron, toda la cantidad de puestos que es bastante interesante cómo se configura el panorama y que además produjo que hubiese más muertos que en Game of Thrones, porque en un día se cayeron cuantos candidatos y se desarmaron varios pactos también. Yo creo que al final del día los grandes triunfantes fueron dos, los independientes en la lista del pueblo, o sea, más allá de mis críticas que puedo tener hacia la lista del pueblo, y lo que fue Apruebo Chile Digno, Verde y Solidario, formado por el PC y el Frente Amplio, eh, donde al final logran posicionarse muy bien para las primarias que ahora vienen. Entonces, creo que es un momento de cambio bastante favorable a lo que es la política nacional y la forma de hacer política. Porque además los partidos que les fue muy bien, que fue la coalición del FA más el PC, son los partidos que han logrado mantenerse en contacto con lo que se denomina pueblo, con la protesta, con la calle, con las organizaciones, a diferencia de la ex Concerta, que si bien no podemos decir que le fue terriblemente mal como la derecha, pero sí perdió bastantes cupos y mucho más de lo que ellos esperaban. Entonces, en general, hay un castigo a esta desconexión de la política, creo yo, de la desconexión de la política entre organizaciones sociales y el pueblo, con esta tecnocracia burócrata eh, política que se ha instalado en Chile posterior a la dictadura. Oye, la Paula Narváez quedó llorando. Andaba Sí. diciendo que Boric y Jadwe ahora ya no, o sea, La primaria lo único que machista. hacen es calcular
Y que al final como la del picado, si ella quería estar en el pacto y ahora que la No, ella rechazaron. subiéndose al carro del feminismo así tremendo. Oye, y a Oye, propósito, Porque ¿vieron la se ponía foto de donde. Paula Narváez como en un mural así en Santiago, tipo, yo salí a protestar y me tomé una foto con unos rayados así? Ah, no, no Sí, caché, sí. me estáis Sí, humillando. Ay, qué sí. vergüenza, te juro, ¿cómo no? Como se ¿Cómo no abrirán se las Pero grandes ¿acordás de alamedas para de ese nosotras con graffiti? esa frase. Sí, Qué la horrible. interpelaron. Las que hicieron ese graffiti la Oye, es interpelaron. interesante ver, Porque, por ¿dónde ejemplo, estaban, po? ¿Dónde la estaba en la distribución de la revuelta? Convención Constituyente por sexo. Sí, no estaba. Oye, ahí es importante para que se caiga su argumento en dos tiempos, es ver la Convención Constituyente por sexo, donde su lista, ¿cómo se llama su lista? Unidad Constituyente, Unidad Unidad. Constituyente, sacó UC. 25 asientos, de 25, un 16% son mujeres y 84% son hombres, a diferencia de Apruebo Dignidad, que con 28 asientos dentro de la convención, un 68% son mujeres y un 32% son hombres. Yo creo que ahí está más que en Ah, más evidencia que claro, eh, po. que es meramente tratar de captar un público, a mujeres, jóvenes, feministas que van a decir, oh, votemos por una mujer, como creo que es infravalorar hoy día el voto crítico. Yo plantearía eso, que hoy día estamos teniendo un voto más crítico, un voto más informado y no tan llevado de la manito, quizás como era antes, o como lo fue, puede haber sido incluso antes del plebiscito, donde cambia un poco la lógica de que hoy día votar sí puede generar cambios, como por ejemplo escribir una nueva constitución y quién la vaya a escribir es importante para qué redacción queda. Lamentablemente no vamos a poder ver como la participación en el plebiscito de salida el próximo año porque es un voto obligatorio, entonces ahí vamos a tener sí o sí una masiva concurrencia, a menos que mucha gente no vaya y se someta a las multas. Pero hubiese sido interesante ver como la adhesión que va a tener las personas al ir a votar. Claramente yo creo que después va a venir un periodo de campaña, de aprobar o rechazar la nueva constitución, etcétera, etcétera, que también va a poner encrucijada, yo creo, el próximo gobierno que va a ser su primer año de gobierno. O sea, tenemos las presidenciales a la vuelta de la esquina y al final el rol de la o el presidente que venga va a ser como estar ahí como a la espera, yo creo, un poco, de qué va a ser la nueva constitución y qué parámetros va a poder trabajar. Uf, la verdad es que, bueno, hablaste de gobierno y en todo este análisis nunca apareció el gobierno Piñera, salvo para plantearlo, identificarlo como la causa de todo este problema, de todo este problema que tuvo la derecha. Se ve que ya está en segundo plano, ya no va a ser tan importante en lo próximo que viene, eh, lo que respecta a la discusión. Lo otro también es que en cuanto a las primarias, se da un escenario súper interesante que la verdad a mí no me genera tanto problema. Creo que en un sistema como el chileno, donde existe segunda vuelta, la disputa de ideas, la disputa de posiciones, puede ser incluso más sana, teniendo la lista del pueblo fuera del pacto a pro dignidad, los candidatos de unidad constituyente, bueno, me corrijo, el candidato socialista, el candidato DC, porque ya no existe unidad constituyente explotó. Vamos a ver qué sucede en las Sí, parlamentarias y con las terminó. alianzas, pero sí, la verdad Yo creo que van a tratar fue el de sacar desaire un que poco. tuvo, claro, y el aire que le hicieron a la DC fue feísimo, sí. Estaba viendo que mira, personalmente yo considero a la Jimena Rincón mejor candidata que Narváez, por dos motivos. Una, por todo el training electoral que tiene. Tiene un trabajo político mucho más avanzado que la ONG o fundaciones de Narváez. Y lo otro es que se sabe mover dentro de los espacios, que creo que Rincón tenía más muñequeo político. Lamentablemente se la farrearon en la unidad constituyente, posicionaron a Narváez, que al final de cuentas van a tener que hacer un trabajo más allá
de seguir las mismas formas como levantaron la campaña Bachelet, que el asesora de Narváez estaba siguiendo como el asesora estaba siguiendo como esa misma pauta, ¿cachai? Creo que hay que ir más allá del carisma, ahí Unidad Constituyente tiene que darle posicionarse de otra forma, un poco más programático, lamentablemente, y a diferencia de Rincón, Narváez como programáticamente como que nunca se posiciona en la coyuntura electoral, o sea, en la coyuntura política, como que no te plantea ideas políticas en el transcurso. Entonces van a tener que lidiar con esas cosas, pero es muy sano que esté por fuera igual, porque también van a crecer estos dos grupos, o sea, vamos a ver más, no más puro, pero con más claridad las propuestas de Apruebo Dignidad, las propuestas de Lista del Pueblo y las propuestas que pueden tener los candidatos de la centroizquierda. Entonces, se viene un escenario súper sabroso políticamente. Sí, o sea, Narváez en realidad aparece porque Bachelet la apadrinó, en realidad. Sí, sí, hasta La antes que designa con el Bachelet dedo. viniera a Chile, sí, si Bachelet no viene a Chile, el candidato del PS era Elizalde. Sí, ese es el tema. Salió en Pero toda la en franja del general, o apruebo. sea, sí, o sea, fue una campaña que hizo, y bueno, que era el candidato del PS hasta hace poco. Y en general, como el panorama que nos deja el posterior de elecciones fue muy bueno porque dejó muchos memes. Eh, o sea, yo creo que deberíamos revisar los memes, que es la forma que reflejan un poco la opinión pública. Oye, sí, qué manera de reírme con tanto meme. Hay uno muy bueno que aparece la frase esta de nadie humilla al partido de Allende, de Salvador Allende, excepto el muchacho de la DC, pero era por la pelea flight que tuvieron, donde uno iba a pedirle después de vuelta, unirse de vuelta al pacto. Pero en general nos deja un poco más claridad y obliga a la política en general a replantearse ideas frente al proceso actual. Y en este aspecto, y que era lo que conversábamos con el Pato en una de las dispersiones mientras revisábamos la tesis, es que la concertación leyó al revés el panorama político. En vez de tirarse más hacia la socialdemocracia y la centroizquierda, y bueno, y buena parte de la convención constituyente izquierda bastante más ultrona, eh, ellos apuestan por el centro, asumiendo que Chile quería un centro en vez de más izquierda. Y al final le termina costando caro, bastante caro. Con la marginación, si bien no están completamente marginados, pero sí quedando en tercer lugar en lo que fue la representatividad en la constituyente. Y que después desata todo lo que produjo, o sea, la DC con dos constituyentes adentro, siendo el partido más votado de la coalición, ya es una alarma que se les prende. Oye, pero esa lectura política que Chile quiere centro, no sé de dónde la sacan, la verdad. O sea, Nunca cero, fue, nunca cero fue. contexto, como que se perdieron el estallido, se perdieron la pandemia, se perdieron todo lo que ha pasado. Como El tema es que no es Jubilen un, a sus años. analistas políticos. el tema es que Jubilen su a idea sus de centro analistas políticos, por favor. es un centro liberal, pues, o sea, es volver a la concerta de los 90, pues. Claro, Es sí, es el prácticamente tema. la campaña de Elwin. A diferencia que podrían haber apostado por algo obviamente más izquierda, más con garantía de derecho en vez de beca y crédito, haber garantizado Sí, po. un poco otras Por cosas. último, hacer una campaña así como Chile, el nuevo Finlandia de América Latina, no sé, algo como por último, ¿cachai? Pero cero Es que innovación. es Como... esto, más allá de la dirección programática que han tenido, sea una agenda de cambio o una agenda de matices, es que no tuvieron relato, o sea, no tuvieron qué instalar, qué ofrecer, ¿cachai? Como que lo único que ofrecían en el último del tiempo, siempre se fueron con el tema de la gobernabilidad. La gobernabilidad, la gestión, la estabilidad, la gobernabilidad nuevamente, pero nunca, ya pues, pero ¿qué ofreces? Ok, ¿cuál es el Chile que ves? ¿Cachai? O sea, hoy día mismo, Heraldo Muñoz habla que ya el PPD cumplió su rol histórico.
que hay que pensar en otra plataforma mucho más amplia, con todas las temáticas de los movimientos sociales, etcétera. O sea, ya el mismo partido que el PS que el PS se atrincheró en las primarias, hoy piensa en desaparecer. Entonces, esto fue un terremoto para ellos, pero tampoco creo que hay que echarse tampoco dormirse los laureles. O sea, ellos también tuvieron una muy buena presencia en alcaldes y gobernadores, no gobernadores, alcaldes y concejales. Igual, tanto terreno, o sea, perdieron votos, pero siguen manteniendo la presencia. También hay que ver ahí que es un tire y afloja entre lo nuevo y lo viejo. O sea, es un proceso todavía, que todavía no creo que tenga fecha de función, pero que ya hay actores que ya se tienen que jubilar. Me sumo a lo último del Pato. Hay gente en la política que se tiene que jubilar. Dejar salir de la cancha, salir literalmente. Yo creo que hoy día es una clara interpelación a primero, hoy día se está votando informado. Yo creo que eso se vio reflejado, por ejemplo, en que toda la analista decía, no, va a haber segunda vuelta en gobernadores en Valparaíso, y nunca fue. Aldo Valle se tuvo que devolver ahí a la Escuela de Derecho a hacer clase, y Rodrigo Mondaca conquistó por una amplia mayoría la gobernación desde el interior, desde los territorios, y con una campaña con pocas lucas, a diferencia, por ejemplo, el candidato Millones, que era la apuesta de Chile Vamos, que multiplicaba por 100 el presupuesto. Pato, te quedaste ahí pegado con el dedo arriba. Oye, algo que disfruté. Es que eso, ya, dale, Pedro, es que por favor, que no se nos pierda, no, 2 segundos, que no se nos pierda eso en la brújula, la campaña política con las platas, eso que deberíamos también sacar a la mesa. Algo que disfruté fue que el martes, bueno, que les conté a ustedes, que el martes fui a la radio, donde había un DC que el martes pasado, anterior a las elecciones, había dicho que el PC estaba muerto y que toda la coalición básicamente era pérdida. Disfruté tanto el día posterior a la elección, el martes posterior a las elecciones, cuando la DC tenía 2 constituyentes, con una coalición de 7, no logró lo que se esperaba, y llegar ahí a ver la cara de este weón después de que dijo que el PC estaba muerto y que ya no contaba en Chile, que no cortaba. Oye, sí, qué manera de salir golpeados ellos. Y claro, las platas que pusieron fueron caletas, pues, y al final no se reflejó. O sea, la gente claramente no votó al final por estas redes de clientelismo que han generado durante décadas. Así que eso es bien positivo. Yo creo que todos comimos la barra que era más crujiente al día siguiente. Sí, sobre todo con con los recambios que hay en los municipios, sin perdiendo de óptica el análisis y la relación, en verdad, dinero-campaña versus votos. Creo que la única que destaca con la cantidad de votos es Marcela Cubillo, que tuvo mucho aporte en dinero y que también sacó una muy buena votación. Pero de ahí a lo que pasa, por ejemplo, con el gran número de asientos convencionales que saca la lista del pueblo en relación al dinero aportado por cada uno, ahí te rompe ya todo el esquema tradicional de a más plata, más voto. Ahí se rompe, literalmente. Y lo segundo es el cambio de viraje que hay en los municipios. Por ejemplo, acá en La Cruz sale una alcaldía que funcionaba como fundo y que estuvo 30 años gobernando sin ningún cuestionamiento, y que hoy día pasa a ser un gobierno que realmente representa, yo creo, a la población, con una minoría del sector de Chile Vamos y con una mayoría de representantes de, si bien de partidos tradicionales, acá no había un independiente de izquierda que marcara fuerte, ni tampoco Alianza Chile Digno con Frente Amplio. Sí quedó un consejo comunal mucho más social y mucho más de izquierda, o sea, por plantearlo. No sé cómo estuvieron sus comunas, cómo quedaron. Sí, también se fue a la derecha. O sea, yo que voto en Estación Central ya no vivo ahí, pero voto allí y sí, no, se fue a la derecha, sí, ya, pero
heavy. Ya se desplazó todos los candidatos, el Hasbun, que tiene como 10.000 procesos de corrupción que iba de candidato, el Delgado, que es actual ministro. Así que ya fueron y ganó un candidato que era cercano, independiente, pero cercano al Frente Amplio, con harta mayoría. Así que ya ahora estamos más expectantes acá en Santiago de la segunda vuelta de gobernadores, entre Orrego y la Karina Oliva. Así que aparentemente también la teoría dice que va a ganar Karina Oliva porque la gente va a ir a votar porque ya Orrego, o sea, la derecha y la DC ya están con Orrego y el PS también ya se sumó a apoyarlo. Y yo creo que igual las personas como que ahí están viendo que si tiene apoyo a la derecha van a votar por Karina Oliva, pero igual va a estar estrecha esa votación porque los otros candidatos de derecha obviamente le van a pasar los votos a Orrego, así que va a estar entrete eso también. Bueno, aquí Bueno, también se aquí fue a la en... derecha. Dale, Pato. Ah, gracias, Pedro. Miren, aquí en Putaendo, la verdad, voy a hablar Putaendo San Felipe. Primero Putaendo, acá el Chile que dejó la derecha hace rato fue el 2005. Del 2005 acá que la derecha no existe. Y en cada elección se ha demostrado con los holgados resultados que gana la centroizquierda. Y desde presidenciales hasta alcalde. Y acá no fue la excepción. La verdad, aquí en Putaendo salió tercer lugar la derecha, con un candidato que tampoco era la caricatura de derecha, era un personaje que también tiraba más para el centro también. Entonces, en San Felipe, la verdad, también tercer lugar la derecha, ganó una socialista, Carmen Castillo, ministra de Salud del gobierno de Bachelet, el segundo periodo, y la verdad es que quedaron también reducidos también en concejales, o sea, creo que acá Putando fue uno, en San Felipe dos. Y la verdad es que se ve, la verdad que aquí ya la única oveja negra siempre acá es como Panquehue. Panquehue aquí es como sacó, creo, un candidato de los concejales, la mayoría de derecha, y en los Andes salió también un candidato, un alcalde de derecha, pero por la división de votos entre el Frente Amplio, esto fue muy interesante, entre el Frente Amplio y el PC, porque la derecha sacó el primer lugar, después viene el Frente Amplio y por muy abajo viene el PC y por muy debajo, ya por debajísimo, venía la concertación. Entonces, los 20% que sacó, el 23% que sacó el Frente Amplio y el 21% que sacó el PC era, pero ganable entonces la derecha ahí. Entonces, también hay una discusión ahí del tema después de unidad en cuanto a los constituyentes, a las parlamentarias. Bueno, acá también se fue a la derecha. La derecha en este caso en Calera, que es en mi pueblo. Eh, bueno, duró 4 años después de una pésima administración, se fue. Y quedando en cuarto lugar, o sea, quedaron un independiente, ex TC, ex PR, ex PPD, pasó por todos lados, pero es independiente. No sé por qué Y, no me extraña tu relato. y luego de eso viene un DC, que es Martínez, que sacó los mismos votos con lo que perdió la vez pasada, 4.000 y algo, que es su piso. Y luego viene el Partido Comunista, que sacó un tercio de las votaciones, que son 2.100 y tantos votos. Y bueno, muy por debajo viene la derecha. eh, y bueno, fue una pérdida total, porque Calera es la cuna de los chaguanes, Calera, bueno, de los chaguanes malos y de los chaguanes no tan malos. Eh, y bueno, fue una pérdida bastante dura, porque el Consejo Municipal también se compuso mayoritariamente de izquierda, centro izquierda. Bueno, la DC no sé para dónde va en realidad, pero mayoritariamente de gente ex Concerta y lo que es FA y PC. Y un DC creo que hay por ahí, y uno de derecha. Entonces igual fue una pérdida totalmente dura en este caso, porque el Consejo originalmente se componía bastante más cargado hacia la derecha hasta antes de esta elección. Así que en general creo que esa fue la tónica.
creo que la única excepción como en esa línea fue Quillota, que mantuvo su feudo el heredero de Mella, Sigue la pero mafia. hay otro asunto. Sí, sigue la mafia ahí en Quillota. Vitalicio, Interesante igual vitalicio. porque logramos integrar a dos concejales, una concejala y un concejal. Y estuvo bien interesante ahí también la votación y cómo perpetúa ahí 30 años de gestión, van por 34 ahora. Oye, algo que yo creo que no puede quedar fuera de esta conversación es qué pasa con la pandemia, qué pasa con las medidas y restricciones a las libertades en este contexto sanitario, donde primero estamos a la vuelta de junio, ¿se irá a renovar o no el estado de excepción? Y segundo, ¿qué opinan de el levantar las restricciones sanitarias que están promoviendo los parlamentarios de Chile Vamos? Que de ahí nace la crítica hoy día a todas las, ¿cómo se llama? Las restricciones a las libertades que hemos tenido por más de un año. Mira, yo creo que acá se ve, como siempre, desde el inicio de la pandemia, una diferencia de mundos entre las organizaciones académicas de la salud y también el colegio médico, ¿cierto?, con las decisiones que toma este gobierno. O sea, claramente, ahora que salgan diciendo que puede que no se renueve el estado de emergencia, puede también de que están evaluando este carné verde, ¿cierto?, que te permite a los vacunados ya con segunda dosis tener más libertades. Todo esto fueron medidas bien criticadas por el mundo académico de la salud y también por el colegio médico, porque estamos frente a un nuevo brote epidémico de la pandemia, como hablan acá los expertos, y también salió ya una nota de prensa ayer de que Bernucci, este dirigente del colegio médico, me parece que el secretario general del Colmet, ¿sí?, dijo que el plan paso a paso ya estaba obsoleto, es una política fuera de lugar, como ya no dio fruto, o sea, ya no está sirviendo, las cuarentenas claramente estamos viendo que no están dando fruto alguno, entonces él dice explícitamente, y yo estoy de acuerdo, de que acá con la llegada del invierno, ¿cierto?, con estas cifras que van en alza, tenemos que tomar medidas que realmente sirvan, ¿cierto? O sea, hacer confinamientos reales, y para eso tienes que darle dinero, ¿cierto?, una renta mínima a las personas para que efectivamente puedan cumplir la cuarentena, porque, o sea, una cuarentena no sirve si están todos los metros, todas las micros llenas, ¿cierto?, que en el fondo sigue todo igual. Y lo único que va a frenar efectivamente esto es que se reduzca la movilidad, pero de una manera real, no cosmética. Entonces, creo que estamos frente a otro caso de esta separación entre la realidad y el mundo de las cifras, ¿cierto?, con el mundo político y pirotécnico del gobierno. O sea, yo creo que acá también ellos no sé si creen que acá es Israel, que podemos sacarnos las mascarillas onda mañana, ¿cachai? Pero claramente no son las mismas condiciones. O sea, por ejemplo, Israel está en verano, ya tiene más del 80% de la población vacunada, o sea, son otras realidades, uno no se puede comparar con otros países. Así que yo creo que ya dándole un cierre, si se renueva o no el estado de emergencia, yo creo que la presión va a ser tanta que yo creo que sí la van a renovar. Sí, pero a punta de presión, nada más. Yo creo que no hay como mucha sensatez en lo que ellos harían por ellos mismos, digamos. Pedro Silva levantó la mano. Ah, la Sí, levantaron al mismo tiempo, y ahí. sí, ya no me estoy Del, interrumpiendo todo el rato con el pato, así que da igual. Eh, Mira, con el tema del estado de emergencia, o sea, para mí es súper cuestionable la lógica de esto del toque de queda, por ejemplo. El hecho de las fases, por ejemplo, fase 2 fase 3 y toque de queda a las 10 de la noche, pero podéis salir en micro llena en el día, ir al centro, hacer tus trámites, ir a comer, pero a las 10 de la noche tenéis que estar encerrado. O sea, yo entiendo el fin que tiene el toque de queda, o sea, no el toque de queda, el fin que tiene el estado de excepción, que es poder tener a los milicos prestando servicio, pero el hecho de que sea a las 10 de la noche, por ejemplo, yo creo que es bastante inútil, poco necesario. Debería ser un saludo a la bandera, ¿no? Cosa de tener la mano de obra necesaria, que es tener a los milicos cumpliendo controles, que además poco se ven actualmente, o al menos en la quinta región, en la zona más del interior, poco se ve. Eh,
Entonces, dentro de ese contexto, yo creo que en realidad cómo se está abordando estos aspectos de las restricciones de la libertad es bastante poco eficiente, porque hay cosas que se pueden hacer durante el día que implican un similar riesgo de contagio. No obstante, se restringen cosas que en realidad sirven como para desestresarse, por ejemplo, hacer deporte fuera del horario de la franja horaria, que por lo demás hace bastante frío salir en la mañana a andar en bicicleta o a correr, y ahí salí y me encontré que para el lado que voy estaba completamente blanco con hielo, así que cagado de frío. Eh, entonces, cosas como esas son cosas, restricciones que a veces son hasta ilógicas. En cuanto al tema de los contagios, bueno, obviamente se ha visto un aumento de los contagios nuevamente. Y bueno, yo creo que la vacunación es algo que se debe seguir incentivando. Yo creo que ni siquiera debería ser voluntaria la vacunación debería ser obligatoria. Y fin, si al fin y al cabo este es un problema de salud pública y el hecho de que no nos cuidemos todos con cosas como el vacunarse, es necesariamente algo que te va a afectar a otro, a tu vecino, no sé. Entonces, cosas como esta, la vacunación debería ser obligatoria con el fin de controlar los riesgos de la salud pública, al menos para el 80% de la población nacional, que es el mínimo para poder tener esta lógica de inmunidad de rebaño que tanto se habla. Entonces, en este sentido, yo creo que hay cosas que no se están haciendo bien y que van a seguir prolongando estas restricciones a las libertades, van a seguir prolongando el entrar y el ir y venir de las cuarentenas, al fin y al cabo. Al menos yo creo que prontamente se va a volver en las ciudades que funcionan como centros de abastecimiento para los pueblos de alrededor, volver a entrar a cuarentena debido a los aumentos de contagio y que además la gente muchas veces no asume la realidad que se está viviendo, y apenas pueden salir de su casa se van a meter a espacios como los malls a comprar. O sea, no es una crítica a lo que la gente hace con su plata, sino que es una crítica al cuidado como grupo. Eh, Porque uno perfectamente puede comprar por internet sin el riesgo de contagiarse. Entonces, cosas como esa en realidad. Yo creo que es bastante complejo el panorama nacional y más sobre todo dentro de esta cultura un tanto individualista que se tiene en Chile, o esta cultura donde si yo estoy bien me da igual qué pasa al lado. Entonces, es necesario repensar tanto esa forma de pensar y las políticas que se están aplicando desde el gobierno a lo que es el plan de salud. Y obviamente aprobó el carnet verde. Yo creo que la dictadura sanitaria, como dijo una candidata de, de republicanos, debería implicarse o sea, aplicarse con el fin de que la gente se vea obligada a vacunarse. Sí, mira, yo creo que ahí, y antes de que empecemos a hacer un cierre, aquí quería abordar de que acá había un tremendo error en comunicación efectiva. O sea, no ha habido una comunicación efectiva y hemos tenido ya un año de gestión sanitaria con mensajes sumamente contradictorios. Por ejemplo, días antes del Día de la Mamá se abren las comunas que tienen los malls en Santiago, donde hay largas filas, donde la gente acude a comprar o hacer su vida, porque ahora en un mall uno va al centro médico, paga las cuentas, va al supermercado, va a la farmacia, entonces no es como voy a ir a comprarme solo una prenda, ¿cachai? No solo voy a ir a comprar un aparato tecnológico, sino que uno ya tiene todo centralizado en un mall. Entonces uno ya no puede suponer, oye, se va a comprar ropa, como puede haber ido hasta el súper o a pagar las cuentas de la tarjeta, ¿cachai? Segundo, creo que hoy día ya no tiene ninguna justificación el toque de queda. Por ejemplo, si alguno hubiese estado con problemas judiciales y tu sentencia es reclusión nocturna, ¿qué sentido tiene para el resto de los chilenos tener prácticamente una reclusión nocturna por más de un año? Recordad que el toque de queda viene de octubre del 2019, que se ocupó como una herramienta política para disminuir la protesta. Y hoy día se está ocupando como una herramienta política para gobernar. O sea, yo creo que si hoy día Piñera no tuviera a los militares en las calles, estaríamos con una alza de movilización o con movilizaciones en distintos sectores, denunciando hoy día la falta de recursos, como lo fue el año pasado, por ejemplo,
las protestas en el bosque, ¿no se acuerdan de unas barricadas para poder para reclamando el que no había ningún tipo de ayuda y que después de eso llegaron las cajas que tampoco fueron una ayuda en sí? Y por eso creo que el toque de queda hoy día ya no es viable en ningún caso. Y del carné verde también estoy de acuerdo con que exista. No sé si como los beneficios como tan eh, comerciales o mercantiles que hay, que si vais con el carnet te dan un descuento, o el día de la vacunación por Luca, el pronto Copec podéis llevarte 2 lunas y un café más grande, y así, pero sí creo que debiese ser requisito, por ejemplo, para permitir una movilidad más libre, así como te exigen, por ejemplo, para ir a ciertos lugares de Brasil, al volver tener puesta la vacuna contra la fiebre amarilla, y eso ha sido siempre, o sea, en época estival se hacen fila en los consultorios para acudir a ponerse esta vacuna o en centros de atención médica, y algo que está reglamentado hace mucho tiempo, entonces yo no veo cuál es tan la diferencia con esta vacuna y con las que vienen, así que ahí no podría entender mucho ese argumento. Oigan, vamos cerrando este nuevo capítulo de la temporada 2 Esperen, del Maison del Mundo. quiero Ahí decir les algo. doy la palabra. Dale, Pato. Quiero decir algo antes de este cierre, porque es algo que me estaba observando todo este momento escuchándolos para no perder el hilo, pero quería hacer referencia a las palabras de la Laura respecto a Israel y sus medidas sanitarias. Y bueno, la verdad, en este momento de lucidez máxima que tengo en este espacio, aprovecho este podcast para denunciar los crímenes del gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel contra Gaza, porque mientras a Israel está haciendo un repunte vanguardia en vacunación, en la franja de Gaza los tienen con una crisis sanitaria enorme, donde incluso ahora se convirtió en un arma política el bloqueo de las vacunas en Gaza. O sea, es inaudito lo que está pasando, así que también quería expresar en mis palabras últimas denunciar este momento. Lo otro, palabras finales, la verdad, quería dos cosas. Uno, se ve interesante lo que se viene. La verdad, le tengo fe al segundo tiempo de la candidatura. O sea, mi fe también está, obviamente, mi fe está en las primarias de Apruebo Dignidad, con Boric y Jadwe, dando la pauta política programática. Pero también le tengo fe a que la candidatura de los socialistas tome un rumbo. Paula Narváez, yo creo que igual va a tener que cambiar estrategia y va a tener que ser un poco más para poder diferenciarse de lo que puede ser la DC. Así que va a estar súper interesante eso. Le tengo fe a esa pequeña, a ese pequeño espacio que vamos a tener de aquí a primera vuelta, a primaria, que digo, de aquí a primera vuelta. Donde se va a dinamizar bastante el escenario político, va a estar bastante sabroso. Y lo otro, la verdad quería recomendar un libro. Estaba en esta semana ante tanta vociferación de la izquierda, discúlpeme, vociferación de la derecha respecto a acusar a todo lo que se mueve de populista, como que se me generó la duda de qué carajo era el populismo, pues. O sea, más allá de lo que plantean muchos autores, y hay un libro súper bacán de 90 páginas, escrito súper digerible, de Larraín, que se llama Populismo, el populismo en Chile. O sea, el populismo de Larraín se llama. Populismo, la verdad es un libro súper súper bueno, súper dinámico respecto a que te aclara respecto al concepto de lo que es finalmente el populismo. Para no andar vendiéndola como Axel Kaiser, no andar vendiéndola como otros sectores de la derecha que andan llamando todo lo que se mueva con populismo de la misma forma que algunos sectores de la izquierda llaman a todo lo que se mueva fascismo. Así que hay que ponerle igual un ojo a eso. Sí, yo en la misma línea del Pato, o sea, también mencionar lo del conflicto Israel-Palestina. El secretario de la ONU dijo el jueves pasado que los niños en Gaza estaban viviendo el infierno en la tierra.
Así que ya, bueno, por lo que me enteré ayer hubo un conflicto, un cese temporal al conflicto, todo el mundo salió a celebrar allá en Jerusalén, lo cual claramente también es dentro de todo este horror, ¿cierto? Una buena noticia, pero de todas maneras hay un silencio cómplice nefasto de los países de Europa y de Estados Unidos, porque también tienen todo el armamento, ¿cierto?, que le venden a Israel, así que todo se explica. Y también cerrar diciendo que claramente en esta nueva temporada tanto de lo que se viene, ¿cierto?, con estos nuevos alcaldes, concejales y todos los electos ya pasados y que se vienen también ahora, que hay que tener mucho cuidado con las fake news. Hay muchas fake news que andan circulando sobre estos nuevos representantes electos, así que ojo ahí, hay que tener harta precisión antes digamos, de poder averiguar realmente las fuentes, ¿cierto? De qué es lo que se trata, porque no podemos creer, ¿cierto?, todo lo que nos venga de estos medios, sobre todo de comunicación más pro, ¿cierto?, derecha o también que no sabemos su origen. Así que un poco eso y también cerrar diciéndole que por favor al PPD recupere su dignidad de alguna manera, porque creo que son los que más han salido acá trasquilados en cuanto a la dignidad. Así que eso chiquillos, fue un placer como siempre conversar nuevamente con ustedes. Bueno, por mi parte, nada, o sea, volver a conversar acá igual es piola, y comentar un poco la realidad nacional y los cotillones. De hecho, yo creo que es lo mejor de la política, ver la teleserie, ver ahí cómo uno se humillan para poder Los ingresar a memes. uno. Ah, sí, los memes. Así que nada, no. Yo pensé que el Pati iba a recomendar el manifiesto comunista o algo similar, pero eh, no, pero nada, o sea, entretenido conversar nomás, po, sumarse a este y ver un poco la política de ahora. Oye, nos faltó Eh, comentar que no eres inconsejable. sí, bueno, no soy inconsejable, soy yo, ¿Verdad? Sandra, la concejal Sandra, compañera Sandra, Ah, que era bueno. la primera prioridad del partido. De hecho, nosotros ahí teníamos un poco de miedo en un momento que podíamos perder todo, pero aumentamos la votación, como toda la izquierda no concertacionista. Sí que no soy un inconsejable de Calera. Bueno, acaba de chocar un concejal de RN, un candidato a concejal de RN curado, así que Calera de nuevo en la noticia. Bueno, Siempre Calera, Anda pasa no, cotillón al cuestión en tiro. Calera, man. mira, nosotros decimos que Calera se parece o a Macondo o a Springfield, ¿cachai? Como a ciudades muy, muy Una random, así mezcla, una mezcla. sí, bueno, aquí salió Springfield. Jadwe de la Es NFP, salieron los surreal. chaguán que se robaron, que saquearon, así que, La red de Sí. narcotráfico de De bueno, narcotráfico del Karim Zaguán. Chaguán. sí, ocupaba instrumento municipal, así que Calera es como o Macondo o Springfield, por ahí se mueve. Pero esperemos que se reforme Calera, que se vayan los chaguán, por favor. Esperemos, esperemos. Oye, muchas gracias por su tiempo. Estuvo muy buena la conversa. Nos quedan pendientes algunos temas, yo creo. Cómo se viene la proyección para las elecciones de diputados y diputadas y las presidenciales. Tenemos primaria ahora a fines de junio, donde el Pacto Chile Digno va Boric Jadwe y vamos a estar trabajando obviamente por Jadwe. Así que ahí yo creo que falta darle Atento a los una comandos. vuelta a lo que Sí. van a hacer exactamente, por los comandos juveniles y bueno, aquí cada uno está en un territorio distinto donde la invitación también a quienes nos escuchan a que se puedan sumar, que nos hablen a nuestras redes y que nosotros vamos a estar ahí poniéndolos en contacto con el comando de su región, de su ciudad, de su comuna. Oye, Eso es antes de mi terminar, última acotación. voy a Dale. agregar algo, que yo no condeno al Estado de Israel porque no existe Israel. Así que solamente decir que son un grupo organizado de terroristas que están llevando la guerra en casa, pero el Estado de Israel no existe. Sí, exacto. Así Oye, que internacional Ya, nos falta, ¿eh? Internacional, para el otro episodio. Ya, sí, chiquillos, Palo, muchas eso. gracias. Usted Nos venimos vemos diciendo en que el falta ahí próximo episodio su de la sección temporada 2. no, internacional. chiquillos, ha sido un gusto esta conversación, la verdad.
Sí, y vamos a ver qué nos sigue para seguir comentando. Podríamos mostrar los mejores memes, yo creo, la próxima vez. Sí, Los mejores memes Sí. del periodo. los mejores Proyectarlos. memes. Ya, chiquillos. Chao, Nos chao, estamos chao. viendo. Chao, Cuídense. chao. Chao. Ya, puse detener grabación. No, todavía no. Sí, ahí está, listo. Ahí 2, grabando 3. todavía. Detener la grabación.